continuidad del tema de errores en las diferentes fases del laboratorio clínico con este tema puntual sobre el error analítico en el laboratorio clínico. Lo que estamos viendo en este momento en la diapositiva son dos gráficas integradas de control de calidad que me representan la gráfica de error total máximo permisible o de especificación analítica del desempeño, como ahora está de moda llamarlos APS, Analytical Performance Specification, y me permite observar una gráfica de Levy-Jennings dentro de la gráfica de error total. Este rango que vemos acá, señalado con este corchete en rojo, es el error total máximo permisible o la especificación analítica de desempeño para este analito específicamente, igual que en este caso. Acá podemos ver que el comportamiento estable de este analito pues desborda los límites del error total máximo permisible, porque acá lo que observamos es que el error analítico de medición de este comportamiento, de este mesurando, pues está siendo superior al error analítico máximo permisible. Es decir, el error analítico de este mesurando es superior al error analítico máximo permisible, y lo podemos ver porque acá los límites de más o menos 3 desviaciones estándar desbordan estos límites del error total máximo permisible. En este caso no. En el caso de la gráfica de arriba, vemos que aquí están la media, más o menos, la media acá, más o menos 3 desviaciones estándar, y esto nos cabe súper bien dentro de estos límites de error total máximo permisible. Luego, aquí el comportamiento estable está muy bien comparado con el error analítico máximo permisible para este mesurando. Ok, entonces vamos a hablar en esta sesión de error analítico específicamente. Error analítico total. Ese error analítico total resulta de la combinación de dos errores. Esos dos errores son el error sistemático y el error aleatorio, porque la medición, el error de medición del resultado se puede ver afectado tanto por la imprecisión como por el sesgo. La imprecisión entonces se refiere a qué tan reproducible es una medición. Si yo hago una medición, segunda medición, tercera medición, y si yo logro que se reproduzca el resultado. Y el error sistemático consiste en que se trata de que hay una tendencia, hay un resultado que sistemáticamente me da por debajo o por arriba de lo que me tendría que dar. Entonces, por eso le llamamos error sistemático y error aleatorio. La combinación de esos dos tipos de errores me dan como resultado el error analítico total. La fórmula matemática para calcular el error analítico total es esta que vemos acá. Z, la constante Z, que es una constante de confidencialidad, que dependiendo de si es 1.65, 1.96 o 2.33, me va a dar el nivel de confidencia de mi cálculo, lo multiplico por el error aleatorio y le sumo el error sistemático. Básicamente esa es la fórmula para calcular el error analítico, es muy fácil. Ok, entonces dependiendo de qué constante Z vaya a escoger, entonces yo voy a tener fórmulas como esta. 1.65 cuando la constante Z es de 1.65, que ahorita más adelante vamos a hablar de la constante Z, y lo multiplico por el coeficiente de variación y le sumo el valor absoluto del sesgo en porcentaje. Entonces es importante que nosotros veamos que esta fórmula es esta misma. ¿Cuál es la diferencia acá? Que acá ya ese error aleatorio lo voy a expresar en coeficiente de variación. ¿Podría expresarlo de otra forma? Sí, podría expresarlo en términos de desviación estándar. Y acá le estoy sumando el porcentaje de sesgo. ¿Podría expresarlo de otra forma? Sí, podría expresar el sesgo no en porcentaje sino en unidades. Yo puedo expresar el error analítico total en unidades o también en porcentaje. Si acá yo voy a trabajar si el error aleatorio lo voy a expresar en coeficiente de variación, entonces si lo expreso en coeficiente de variación es porcentaje, entonces por ende le tengo que sumar también porcentaje, y acá me dará un error analítico total
en términos de porcentaje, pero el cálculo también se puede hacer en unidades y durante esta sesión vamos a mirar los dos ejemplos y vamos a hacer ejercicios de aplicación con los dos ejemplos, calculando el error analítico de medición en porcentaje y en unidades. Entonces decíamos que, me devuelvo acá, que esa constante Z es una constante de confidencialidad que me indica cuál es el nivel de confidencia de mis cálculos. Si yo trabajo con una constante de 1,65, eso implica que mis cálculos para error analítico total tendrán un nivel de confidencia del 90%. Pues para error analítico total o para cualquier cálculo que yo haga utilizando una constante Z de 1,65. Si utilizo 1,95, bueno, realmente es 1,96, voy a tener un nivel de confidencia del 95%. Y si utilizo una constante Z de 2,33, voy a tener un nivel de confidencia del 98%. ¿Podría usar una constante más grande? Sí, podría usar 2,58, que me da más o menos un nivel de confidencia del 99%. Ok, entonces, vamos a aterrizar un poquitico. ¿Qué es esto del error analítico y cómo impacta el resultado de mi paciente? ¿Cuándo tengo un error? Cuando digo que tengo un error de medición del 30%, miremos un ejemplo. Si en una medición yo obtengo 130 miligramos por decilitro para un analito, un mesurando específico, y después yo lo repito y me da un valor de 100, entonces yo podría inferir que estoy teniendo un error de medición de 30 miligramos por decilitro. Si yo confirmo que realmente el valor aceptado como verdadero era 100, entonces diría, tengo una diferencia de 30 miligramos por decilitro, quiere decir que tengo un error de medición del 30% en la primera medición. Ojo, sí, solo sí, confirmo que el valor aceptado como verdadero en efecto era la segunda medición, que es 100 miligramos por decilitro. Ok, ahora, ¿por qué se puede dar esta situación? Porque en una primera medición yo puedo tener 130 miligramos por decilitro y en una segunda medición puedo tener 100 miligramos por decilitro. Puede ser por razones de imprecisión, porque por ejemplo tenga alguna dificultad en el pipeteador, entonces que el pipeteador no está tomando en forma consistente el volumen de muestra adecuado del paciente o el volumen de muestra adecuado de los reactivos, o puede ser porque sea una razón de sesgo, porque el reactivo que tengo a bordo se haya deteriorado o los calibradores se hayan deteriorado y sistemáticamente me estuviera dando un valor por arriba del valor aceptado como verdadero. Hice la corrección, después de hacer la corrección volví a pasar la muestra y entonces ya corrigió y me dio 100 miligramos por decilitro. Esa es más o menos la situación. Ahora, lo que es claro es que en términos prácticos ni al médico ni al paciente le interesa saber por qué yo le estoy reportando un resultado con un 30% de error. Eso para el paciente, para el médico, eso es irrelevante. Es más o menos que si yo compro un apartamento, pues realmente a mí no me interesan los cálculos de sismorresistencia, a mí me interesa que mi apartamento no se me caiga cuando haya un temblor ni cuando no haya un temblor. Pero realmente yo no soy ingeniero civil, yo no soy ingeniero constructor, realmente yo no tengo por qué saber cuáles son los cálculos que hicieron para determinar los niveles de sismorresistencia. En la misma forma, ni el médico ni el paciente son profesionales del laboratorio clínico, a ellos no les corresponde entender por qué el resultado está falsamente elevado. Ellos confían en lo que entrega el laboratorio clínico y es el profesional del laboratorio clínico a quien le corresponde controlar estos errores de medición. Ok, entonces, pues lo que decía, ¿cierto? Al médico no le interesa, a nosotros sí nos interesa y no solamente nos debe interesar, sino que además es parte de nuestra responsabilidad. Ahora, importante hacer esta reflexión. Yo calculo el error analítico de qué. Calculo el error analítico de qué. A veces se piensa que yo estoy calculando el error analítico de el material de control de calidad. O se piensa que estoy calculando el error analítico de el analizador. Realmente yo estoy calculando el error analítico de la muestra del paciente.
Eso es lo que a mí me interesa y eso es lo que es relevante, que yo calcule el error analítico de medición de la muestra del paciente, o sea, el error analítico del colesterol en la muestra del paciente, el error analítico de la hemoglobina 1C en la muestra del paciente. No nos interesa el error analítico del material de control de calidad o el error analítico del sistema de medición, así yo tenga que calcularlo para poder inferir el error analítico de la muestra del paciente. Entonces, esto lo debemos tener claro, por eso lo colocamos en otro color. El error analítico de medición que nos interesa es el error analítico del mesurando que está en la muestra del paciente. Ahora, lo que pasa es que yo la muestra del paciente no la puedo repetir 20 veces. Yo cada muestra de un paciente no la puedo repetir 20 veces para garantizar que el resultado es reproducible. Ni puedo estarlo comparando con haciendo 20 mediciones para comparar, para determinar el error sistemático. Por eso es que, a pesar de que lo que me interesa es el error de medición del mesurando que está presente en la muestra del paciente, yo utilizo cálculos del material de control de calidad sobre el sistema de medición. Y a partir de esos datos que yo obtengo, de los resultados obtenidos de este material de control de calidad que los corro en este sistema de medición, yo puedo inferir cuál es el error de medición del mesurando en la muestra del paciente. Entonces, el material de control de calidad y el sistema de medición, que es en conjunto el hardware, el equipo, los reactivos y los calibradores, pues realmente son instrumentos que me permiten a mí garantizar que la muestra del paciente, que el mesurando que estoy viendo en la muestra del paciente tiene un resultado confiable. Ok, entonces, que nos quede muy claro que lo que aquí es relevante es el error en las mediciones de las muestras de los pacientes y que utilizo materiales de control de calidad solamente para poder inferir ese error en las muestras de los pacientes. Acá vemos entonces otras dos gráficas en donde vemos también gráficas de error total en donde yo puedo inferir el error de medición. El error de medición lo puedo ver a través del tiempo porque todos estos puntos que yo veo acá en esta gráfica lo que me están indicando es el comportamiento de un sistema de medición con un material de control de calidad, ojalá idealmente sea de tercera opinión, pero con un material de control de calidad con una concentración conocida. Entonces, como es una concentración conocida, yo corro todos los días o 2 veces al día o 3 veces al día, dependiendo del volumen de procesamiento que tenga el laboratorio, determino la frecuencia de procesamiento del material de control de calidad. Proceso para garantizar que realmente el resultado sea reproducible. La idea acá es que cada medición se hace con el mismo material de control de calidad, con el mismo sistema de medición, y entonces yo voy graficando, hago esta gráfica de Levi-Jenis, que vamos a aprender a hacer gráficas de Levi-Jenis, y esa gráfica de Levi-Jenis la inserto dentro de una gráfica de error total máximo permisible. Entonces yo acá, por ejemplo, en este momento, en este punto, yo puedo ver que hubo un sesgo, que había un sesgo, que un error sistemático, los valores se cayeron un poco hacia abajo, pero se recuperaron. Se volvió algún tipo de acción hubo acá y se recuperaron los valores. Aquí para la gráfica de arriba muestra un comportamiento más estable, con altibajo, sube un poquito, baja un poquito, pero me permite inferir en estos dos casos que el error de medición que está teniendo esos mesurados realmente es inferior al error de medición máximo permisible. Ahora, muy importante determinar cuál es el valor diana. Cuando yo tengo esta gráfica acá, este es el valor diana, este es el valor diana y esta es la media. Entonces miren que acá tengo la media, está un poco pixelado, pero realmente no nos interesan ahorita los datos, vamos a tener ahorita unas gráficas que se ven mejor. Lo que nos interesa es ver acá que en esta línea yo tengo el valor diana y en esta línea yo tengo la media. Entonces, ¿la media es lo mismo que el valor diana? No.
no son la misma cosa. Se parecen, y es más, a partir de una media inicial yo puedo determinar mi valor diana. Tienen mucha correlación, pero no son necesariamente la misma cosa. Es más, difícilmente todo el tiempo la diana y la media van a ser iguales. Claro, hay momentos en que son iguales, como por ejemplo cuando yo empiezo con un sistema de medición durante los primeros 20 días, 30 días, pero llega un punto en que es absolutamente normal que si hay un cambio de usuario, un cambio de lotes reactivos, hay un cambio en la energía eléctrica, hay un cambio de condiciones ambientales, es absolutamente esperable que esa media se vaya alejando del valor diana. El problema es cuánto se puede alejar. ¿Puedo dejar que se vaya hasta el infinito y más allá? No, ¿cierto? Tengo que tener un rango tolerable y tengo que determinar cuánto es lo máximo que esa media se puede desplazar. A ese concepto de cuánto es lo máximo que esta media se puede desplazar de este valor diana, esta media de este valor diana, a ese concepto yo le llamo error sistemático crítico. Y el error sistemático crítico lo que me va a indicar es cuánto es lo máximo que se puede distanciar la media de su valor diana sin que superen los límites del error total máximo permisible. Ok, entonces el valor diana es muy importante porque el valor diana es el que me va a dar el parámetro de los límites de error total máximo permisible. Ese valor diana, que en inglés lo llamamos el target value, el valor target, es un valor que debe permanecer constante durante toda la vida del lote del material de control de calidad. Por eso es importante que realmente el material de control de calidad tenga una vida larga, aproximadamente un año. O sea, no siempre es fácil, pero hay que intentarlo. En hematología, por ejemplo, pues hay una condición especial y es que es imposible, no podemos tener materiales de control de calidad de hematología que duren tanto tiempo por la estabilidad, obviamente, y la vida de las células. Pero en otras áreas puedo tener materiales con vida de 12 meses, 15 meses, y eso es adecuado. Ahora, el material de control de calidad debe tener el mismo lote. El reactivo puede cambiar de lote, los calibradores pueden cambiar de lote y el instrumento en sí, el sistema de medición, puede tener cambios si yo mantengo constante la vida del lote de material de control de calidad, porque es a través de ese material de control de calidad que yo voy a poder determinar si el sistema de medición, con los cambios de lotes de reactivos, con los cambios de lotes de calibración, va a generar cambios que puedan afectar el resultado de mi paciente en forma importante. Ok, entonces de este valor diana o target value, como se llama en inglés, pues vamos a hablar más tarde. Ok, hablemos entonces de un tipo de error que es el error sistemático. El error sistemático y el sesgo son sinónimos, como cuando yo digo bonita, hermosa, bella, son sinónimos. Fundamentalmente el error sistemático y el sesgo son palabras diferentes, pero representan un mismo concepto. Lo que representan es la diferencia entre el valor medio de una serie de mediciones, la cual yo le llamo media, y un valor aceptado como verdadero o valor de referencia, que es a lo que yo le llamo el valor diana. Ese valor aceptado como verdadero o valor de referencia, de acuerdo al vocabulario del BIN, pues podría llamarse valor verdadero o valor de referencia. También la literatura está como valor aceptado como verdadero y en general para términos prácticos lo llamamos valor diana. En términos del error sistemático, el error sistemático lo llamo yo, en español también le puedo llamar sesgo, en inglés se llama bias o systematic error, y se refiere también a la diferencia, siempre a la media, ¿no? Esto es muy importante, que se refiere a la diferencia entre la media, no
entre resultados individuales y un valor aceptado como verdadero. Una representación de este concepto es esta gráfica, que son gráficas muy conocidas en el laboratorio clínico. Espero que sean muy conocidas. Bueno, claro que son más conocidas las de Levy-Jennings que las gráficas integradas de control de calidad. Esto es una gráfica integrada de control de calidad que básicamente es una gráfica en donde se combina una gráfica de Levy-Jennings inserta dentro de una gráfica de error total. Entonces, aquí, ¿qué podemos ver? Aquí vemos claramente un error sistemático. Yo tenía este comportamiento, bueno, de pronto empezó aquí un poco con errores aleatorios, pero después se estabilizó y tenía un comportamiento alrededor de la media y muy cercano al valor diana. Pero de repente en algún punto algo pasó y todos los valores sistemáticamente se desplazaron hacia abajo. Esto es un sesgo negativo. Entonces, por eso se llama error sistemático, porque es cuando sistemáticamente los valores se desplazan o hacia abajo o hacia arriba. Entonces, miremos un poco el concepto acá de error sistemático y de sesgo. Aquí es muy importante reforzar y reforzar y reforzar muchas veces, porque es un error común en los laboratorios clínicos que se piense que la diferencia porcentual entre un solito resultado y el valor aceptado como verdadero, que lo está representando esta flecha azul, que eso es un error sistemático, y no. Para que sea error sistemático tiene que obtenerse a través de la diferencia entre la media de una serie de mediciones y el valor aceptado como verdadero. Este término de error sistemático ha tenido varios sinónimos a través del tiempo. Por ejemplo, les decía que en inglés se llama bias, y a veces, pues así como usamos a veces palabras en inglés dentro de las conversaciones en español, también normalmente estamos hablando en español, pero decimos el bias. También le podemos llamar sesgo. También se le ha llamado inexactitud y se le ha llamado certeza. De hecho, en muchos documentos se refieren a este término de sesgo, de error sistemático, como el trueness. Y el trueness ha sido traducido de muchas formas al español. A veces es preferible dejarlo así como el trueness. Pero entonces, normalmente cuando hablamos del trueness, de la certeza de la medición, de la inaccuracy, de la inexactitud, del sesgo, del bias, pues nos referimos al error sistemático. Son sinónimos del mismo término. Ahora, miremos acá. Esto es más o menos como esto. ¿Cómo llamaríamos nosotros a esta imagen? Si somos colombianos, seguramente le diremos esfero, pero si somos de Argentina le diremos virome. Pluma le dicen en México, lapicero le dicen en Venezuela, estilógrafo en otra parte. Son sinónimos de un mismo concepto. Esto, si vemos la foto, esto es lo mismo para todos. Es igual que si yo veo esto, yo digo, bueno, esto es error sistemático, sesgo, bias, certeza, inaccuracy, inexactitud, pero el concepto es el mismo. Entonces, a veces nos confundimos porque hay varios términos para representar el mismo concepto, pero lo importante es el concepto. Acá, muy importante entender que el error sistemático es la diferencia que hay entre la media de una serie de mediciones y su valor aceptado como verdadero. Si fuera la diferencia solamente con un punto, se generarían diferentes valores. Porque fíjense que en una distribución gaussiana que me conduce a obtener una media, pues yo puedo, no siempre me va a dar el mismo valor. A veces me va a dar un poquito más, un poquito menos. Y si fuera la diferencia entre un resultado individual y su valor aceptado como el verdadero, pues tendríamos varios valores para un mismo grupo de mediciones. Aquí la idea es que insistir en que el error sistemático definitivamente es la diferencia que hay entre la media de una serie de mediciones y el valor aceptado como verdadero. Tenemos
tenemos varias referencias bibliográficas que nos hablan de este concepto. Acá, por ejemplo, veamos que si yo tengo una sola medición y en esa medición vamos a imaginar que tengo aquí 106 y digo esto es un sesgo, entonces me daría que si el valor aceptado como verdadero es, por ejemplo, 90, tendría en unidades un sesgo de 16 y porcentualmente de 17,7. No, de pronto se subió, de pronto se volvió a bajar, y de pronto se vuelve y se baja un poquito más, se sube, entonces como que a veces se sube y se baja. Pero yo que puedo ver, con excepción de estos primeros datos, yo puedo ver que sube y baja, sube y baja, sube y baja, pero se mantiene en un comportamiento estable. De lejos, está muy lejos de superar el error total máximo permisible. Ok, entonces estos son los comportamientos que yo puedo dar, sube, baja, sube, pero digamos que siempre y cuando no supere este error total máximo permisible lo puedo aceptar. Importante, un concepto importante que tenemos que recordar es el concepto de homocelasticidad y el concepto de heterocelasticidad. En estos conceptos, básicamente, homocelasticidad, ¿qué es? Es una propiedad de un analito en la que las características metrológicas de desempeño, como sesgo e imprecisión, sesgo aquí e imprecisión acá, permanecen constantes en todo el rango de concentración de la prueba. La mayoría de las pruebas en el laboratorio clínico no tienen esta propiedad de homocelasticidad, al contrario, tienen esta propiedad de heterocelasticidad. ¿Y qué es heterocelasticidad? Es la propiedad de un analito en donde las características metrológicas varían con la concentración. Entonces, nosotros todos podemos identificar algunas pruebas en el laboratorio clínico y dicen, es que esta prueba se comporta muy bien a concentraciones altas, pero a concentraciones bajitas aumenta la impresión y ya no se comporta igual. O al revés, esta prueba se comporta muy bien en concentraciones bajas, pero en concentraciones altas ya no se comporta tan bien. A eso le llamamos homocelasticidad y heterocelasticidad. Esas son propiedades muy importantes. ¿Eso qué implica? Implica que realmente el error de medición yo lo debo calcular por cada nivel de concentración y que por eso es muy importante que yo controle más de un nivel de concentración del analito. El colesterol lo debo controlar a más de un nivel de decisión, la glucosa, la LH, la FSH, la testosterona, la TSH. La debo controlar a más de un nivel de medición y sobre todo debo controlar el desempeño de las pruebas en unas concentraciones cercanas a los niveles de decisión clínica. Vamos a continuar hablando de error aleatorio. El error aleatorio es un componente del error analítico total. Ya hablamos de otro componente que es el error sistemático, también llamado sesgo, y ahora vamos a hablar del error aleatorio. El error aleatorio básicamente representa la dispersión de los datos que tienen los datos de una población alrededor de su valor de tendencia central, que en este caso, por ejemplo, es la media. Aquí podemos ver en este diagrama que se pueden incrementar la desviación estándar, que es uno de los estadísticos que nos permiten medir la dispersión de los datos, o el coeficiente de variación. Entre más dispersos son los datos, entre más alejados estén unos de otros, pues mayor será el tamaño de la desviación estándar y mayor será el tamaño del coeficiente de variación, que son dos estadísticos que nos permiten determinar e inferir el error aleatorio de una población. Ahora, ¿de dónde saco los datos? ¿De dónde saco los datos para calcular estos estadísticos, desviación estándar y coeficiente de variación? Básicamente yo saco estos datos de los resultados de control de calidad interno. Los materiales de control de calidad interno, una de sus ventajas es que me permiten controlar la reproducibilidad, es decir, me permiten controlar el error aleatorio de las mediciones, en la medida en que son unos materiales con una concentración conocida, que son estables y que yo puedo cuantificarlos día tras día, corrida con corrida, pues me van a permitir calcular
esta desviación estándar o este coeficiente de variación. Ok, importante anotar que debemos calcular la imprecisión para cada nivel de concentración, porque como hablábamos en otro momento, existe una propiedad que es la heterocedasticidad, y la heterocedasticidad es una propiedad en donde las características metrológicas son diferentes a diferentes niveles de concentración. Entonces hablamos de homocedasticidad y heterocedasticidad. Fíjense que, por ejemplo, en esta gráfica que estamos viendo acá, en donde me está mostrando que en la medida en que aumenta la concentración, el sesgo disminuye. Cuando la concentración es 1, yo tengo un sesgo de 5, cuando la concentración es 2, tengo un sesgo de 4, cuando la concentración es 5, tengo un sesgo de 1. ¿Eso qué nos indica? Que realmente esta representación no es de una prueba con homocedasticidad, esta representación es de una prueba con heterocedasticidad, en la cual disminuye el sesgo y el coeficiente de variación en la medida en que aumenta la concentración del mesurando o de la magnitud. La variación podría ser lineal o podría tener otra característica diferente. Entonces, en la medida en que la mayoría de los analitos que cuantificamos en el laboratorio clínico tienen la propiedad de heterocedasticidad, es muy importante que yo calcule la imprecisión, bueno, y el sesgo también, pero estamos hablando de error aleatorio, entonces es muy importante que yo calcule la imprecisión para cada nivel de concentración, porque no se puede inferir que la imprecisión a 60 miligramos por decilitro es igual a la de 110 miligramos por decilitro en el caso de la glucosa, ni en ningún otro analito. Habrán analitos en que de repente uno dice, sí, se comporta igual en la concentración 1 que en la 5 que en la 10, pero habrá otras circunstancias en donde no es igual. Entonces es importante que calculemos para cada nivel de concentración el coeficiente de variación. Acá vamos entonces a introducir un concepto que es el error aleatorio máximo permisible. Así como nosotros tenemos un error total máximo permisible, que normalmente lo represento en las gráficas integradas de control de calidad como un límite superior y un límite inferior, que lo calculo a partir del valor diana, entonces yo también tengo un error aleatorio máximo permisible. ¿Qué es ese error aleatorio máximo permisible? Ese error aleatorio máximo permisible lo que me muestra es en cuánto se puede incrementar la dispersión de los datos sin que las colas de la distribución, acá las estoy mostrando, superen el error total máximo permisible. Es decir, yo acá tenía, o acá tengo, en este caso, una distribución en verde, una distribución gaussiana bonita, estilizada, porque tiene una dispersión pequeña y por ende una dispersión estándar pequeña. Pero como decimos, las pruebas son dinámicas y se puede aumentar esa dispersión. Entonces veo aquí en la segunda distribución gaussiana que ya esa dispersión se aumentó, es decir, la dispersión de los datos es mayor, la distancia que hay entre un dato y otro, entre una réplica y otra, es mayor, por tanto la desviación estándar aumenta. Pero en esta segunda distribución que yo estoy viendo acá, lo que yo veo es que aún esta colita de la distribución está lejos de este que es el límite inferior del error total máximo permisible. Igual esta colita de la distribución está lejos de este límite que es el límite superior del error total máximo permisible. Entonces yo podría decir, bueno, se aumentó la dispersión, pero todavía tengo un espacio de ahorro antes de que la dispersión de mis datos me permita superar estos límites del error total máximo permisible. Entonces, yo podría se podría seguir aumentando la dispersión de los datos, o incluso hasta acá, hasta la tercera distribución que estoy notando acá y que estoy señalando acá con el cursor. Entonces,
Aquí ya vemos que la cola de la distribución está aquí en el borde del límite del error total máximo permisible, igual que aquí en la parte superior. Entonces ese es el error aleatorio máximo permisible. El error aleatorio máximo permisible entonces es el número de veces en que se puede incrementar la desviación estándar de mis datos, es decir, la dispersión de mis datos, sin que se supere los límites del error total máximo permisible. Ahora, también existe el error sistemático máximo permisible. En el error sistemático máximo permisible, como nosotros lo vemos acá, pues la distribución, la dispersión de los datos se mantiene, son distribuciones gaussianas muy elegantes y se puede desplazar. Lo que sucede acá es que se desplaza la media y se puede seguir desplazando. ¿Cuánto me puedo permitir que se desplace mi media? Es decir, de cuánto puede ser mi sesgo. A eso le llamamos el error sistemático máximo permisible. El error sistemático máximo permisible entonces es el máximo sesgo que se puede tolerar antes de que las colas de la distribución superen el error total máximo permisible. Si el sesgo es positivo, aquí lo que yo estoy viendo es que la distribución gaussiana se va moviendo hacia arriba, se va moviendo hacia arriba. La dispersión de los datos en este caso es estable y lo que me está afectando acá, el desempeño de la prueba, es el sesgo. Entonces aquí llega un punto en que ya no puedo más. Aquí este punto sería el error sistemático máximo permisible. El error sistemático máximo permisible, igual que el error aleatorio, se da en términos de desviaciones estándar. Entonces el error sistemático máximo permisible es el número de desviaciones estándar que se puede desplazar mi media sin que se supere las colas, sin que las colas de la distribución superen el error total máximo permisible. Ok, vamos a hablar ahora de la constante Z. Más adelante vamos a hacer algunos ejercicios de error sistemático y máximo permisible y de error aleatorio máximo permisible. Vamos a hablar ahora de la constante Z. La constante Z pues es muy utilizada, es muy utilizada, no solamente en el laboratorio clínico, sino en muchas aplicaciones estadísticas y en muchos campos. La constante Z básicamente me representa el nivel de confidencia con el que yo realizo un cálculo de imprecisión. Y la constante Z lo que me representa es número de desviaciones estándar que estoy alejado de la media. Y este número de desviaciones estándar, lo que a mí me interesa es cuál es el área bajo la curva o cuál es el porcentaje de datos que yo tengo entre la media y esa desviación estándar. Entonces, por ejemplo, acá, cuando yo digo que la constante Z es 1.65, lo que significa eso es que estoy teniendo en cuenta los datos que están entre menos 1.65 alejado de la media a más 1.65 alejado de la media. Es decir, estoy teniendo en cuenta todos estos datos que estoy notando acá con el cursor. En este caso, cuando es 1.65, yo tengo aproximadamente el 90% de los datos del 100% de la distribución. Entonces, cuando yo utilizo la constante Z, 1.65, y hago algún cálculo con esa constante Z, eso significa que mi nivel de confidencia es del 90%. ¿Por qué? Porque eso solamente me involucra el 90% de los datos de la distribución. Cuando yo trabajo con una constante Z de 2.33, eso significa que estoy teniendo en cuenta todos los datos que están entre menos 2.33 alejado de la media a más 2.33 alejado de la media. Entonces, una constante Z de 2.33 indica que estoy teniendo en cuenta el 98% de los datos que serían lo que estarían entre menos 2.33 y más 2.33. Y digo que mi nivel de confidencia es del 98%. ¿Por qué? Porque en esos cálculos voy a tener en cuenta el área bajo la curva, es decir, el 98% de los datos del 100% de los datos que tiene mi distribución. Hay otras constantes, ¿cierto? Como 1.96,
que son muy tenidos en cuenta, sobre todo en epidemiología, con 1,96, que significaría que estaría teniendo en cuenta el porcentaje de área bajo la curva, que está entre menos 1,96 a más 1,96 desviaciones estándar. En ese caso es 95%. Por eso cuando yo trabajo con la constante Z 1,96, se indica que estoy trabajando con un nivel de confidencia del 95% de los datos. Ok, entonces, ¿por qué nos interesa a nosotros la constante Z? Porque realmente como hemos visto y como vamos a seguir viendo, la constante Z es un componente de la fórmula para calcular el error analítico total. Ok, ¿qué estamos viendo acá en la pantalla? Aquí en la pantalla estamos viendo una tabla de distribución gaussiana, una tabla de la constante Z, que está en todos los libros de estadística. No está con todas las columnas. Normalmente está de pronto una sola columna o dos columnas, pero pues se pueden deducir las otras. Acá hicimos el ejercicio de incluir las 10 columnas para tener una explicación mayor. Entonces, cuando yo hablo de la constante Z, decíamos es área bajo la curva. Es área bajo la curva, así como lo estamos notando aquí en esta gráfica de la columna 2. Cuando yo digo que tengo una constante Z de 1,96, como en este caso, eso lo que me indica es esto, ¿cierto? Yo me voy aquí a la columna 4, lo que me indica es que eso me está representando el porcentaje de datos que están entre menos Z y más Z, es decir, en este caso 1,96 estaría aquí muy cerca entre 1,9 y 2, y es lo que hemos dicho que representa el 95% de los datos. ¿Por qué? Porque lo que está señalado en verde, que sería el área bajo la curva entre menos Z a más Z, en el caso de menos 1,96 a más 1,96, este porcentaje es del 95%. Entonces aquí está, todo esto lo tengo que multiplicar por 100, y acá tendría, de una tabla de distribución gaussiana, yo puedo calcular el nivel de confidencia, de mis cálculos, o el nivel de confidencia que yo estoy utilizando con una determinada constante Z. Si yo trabajara con una constante Z de 1, lo que yo tendría es que tendría un nivel de confidencia solamente del 68%, porque entre menos 1 a más una desviación estándar, yo tengo un nivel de confidencia del 68%, porque está el 68% de los datos aproximadamente. Bueno, ya las otras columnas pues son derivaciones de esta misma columna 4. Por ejemplo, aquí en la columna 1 lo que yo tengo es los datos que yo tengo desde menos negativo infinito hasta Z. En la columna 2 lo que yo tengo son los datos que están entre Z a más positivo infinito. Y la columna 4, que es la que nos interesa para este tema del porcentaje de datos que están bajo la curva, que es lo que me indica el nivel de confidencia, lo que yo tengo acá es el nivel de datos que yo incluiría en mis cálculos. Entonces vamos a utilizar esta distribución, esta tabla de distribución gaussiana, esta tabla de constante Z para muchas otras cosas, pero por ahora entonces lo tenemos, este es el objetivo. Miremos otros ejemplos. Cuando yo estoy trabajando con una constante Z de 2,32 o de 2,33, que es más usual. ¿Eso qué significa? Pues si me preguntan el nivel de confidencia, lo que yo tengo que ir es a mirar cuál es el porcentaje de datos que están entre menos Z a más Z, es decir, entre menos 2,33 a más 2,33, y lo ubico acá. Eso me da un nivel de confidencia de 98%. ¿Qué quiere decir eso? Que entre menos 2,33 a más 2,33 yo tengo 98% del 100% de los datos de una distribución gaussiana. Si yo tengo 250, por ejemplo, hay muchos estudios que utilizan una constante Z de 2,54, que es un nivel de confidencia mucho más alto.
Entonces, si yo voy a trabajar con la constante Z25, ¿cuál es el nivel de confidencia? Pues lo ubico acá en esta primera columna y después me voy a la cuarta columna y miro cuál es el porcentaje de datos que hay entre menos 2,5 y más 2,5. En este caso es de 98.75%. Por eso, pues, trabajar con una constante Z de 2,5 pues es un nivel de confidencia alto. Si yo trabajara con una constante Z de 3, ¿eso qué significaría? Que tendría un nivel de confidencia de 99.73%. Ok, pues esto lo utilizamos, las distribuciones gaussianas pues se utilizan muchísimo en estadística y la constante Z se utiliza para muchas cosas. Si yo tengo una constante Z de 6, pues que realmente casi nadie lo utiliza, eso implicaría un nivel de confidencia de 99.999999%, altísimo, ¿no? Normalmente lo que yo tengo son niveles de confidencia de 1,96, de 2, de 1,65 también, es muy usual, 90% de confidencia, o de 2,33 es muy usual, o 2,5 o 2,54, que ya nos dan niveles de confidencia muy altos. Entonces de aquí sale el valor de la constante Z. Entonces, ¿qué es la constante Z? La constante Z definitivamente es número de desviaciones estándar alejado de la media. Y ese número de desviaciones estándar, ¿por qué me interesa eso? Lo que me interesa es el área bajo la curva que hay entre el espacio de menos o más Z, el área bajo la curva que está en ese rango de menos a más Z. Eso es lo que me interesa a mí para determinar el nivel de confidencia. Ahora, podemos hablar de si hay un nivel de confidencia unidireccional, bueno, si la distribución es unidireccional o es bidireccional. Entonces, acá cuando yo hablo que es bidireccional, entonces lo que yo entiendo es que tengo los datos homogéneamente distribuidos arriba de la media como abajo de la media. Cuando tengo los datos, cuando hablo de que es unidireccional, pues entonces hablaría de que están los datos solamente en este punto. Por ejemplo, yo diría acá, en este punto, ¿cierto? En 2,33, lo que yo puedo ver acá es que si están todos los datos a un solo lado, es decir, por ejemplo, desde menos negativo infinito hasta Z, es decir, hasta 2,32,6, que es casi 2,33, pues yo voy a tener el 98.9% de los datos acá. Pero para tener ese mismo nivel de confidencia de 98.9, es decir, 99, pues si es bidireccional me toca bajarme acá en este punto, que sería 2,5, es decir, acá. Es decir, bidireccional significa que tengo los datos homogéneamente distribuidos arriba y abajo de la media. Unidireccional significa que tengo los datos solamente a un lado de la media. Entonces, un nivel de confidencia cuando una distribución no está sesgada, no está cargada o a la derecha o a la izquierda, un nivel de confidencia del 99%. Si la distribución es unidireccional, la logro con una constante Z de 2,33, y si es bidireccional con 2,58, más o menos acá, acá. Entonces me ubico aquí en la columna 4 y acá ubico este 2,58. Ahora, en general, nosotros en el laboratorio clínico usamos más distribuciones bidireccionales, usamos los datos para distribuciones bidireccionales. Miremos entonces otro ejemplo acá. Cuando logro yo un nivel de confidencia del 95%, entonces si es unidireccional, entonces yo me ubico aquí en la columna 2 y miro en qué punto voy a tener el 95% de los datos desde menos negativo infinito hasta Z. Entonces me ubico acá, voy bajando. Aquí tendría el 65% de los datos, entonces no es 0,4. Aquí tendría el 84% de los datos, entonces no es 1. Acá tendría el 95% de los datos y eso corresponde a 1,645. Lo aproximo a 1,65.
si es unidireccional, pero si es bidireccional, acá solamente tendría el 90% de los datos. Para que sea un nivel de confidencia del 95% bidireccional, entonces en este caso sería casi 2. Bueno, es lo que tenemos como 1,96, que aquí tengo 1,9 y 2, entonces sería acá 1,96, que es lo que yo estoy teniendo acá. Entonces, básicamente la constante Z es área bajo la curva. Vamos a hacer algunos ejercicios. Entonces vamos a ver, vamos a determinar el nivel de confidencia utilizando la constante Z 2.58. Entonces, lo que yo hago acá es que voy a restar 100 de 0.99506 y eso me va a dar 0.00494. Lo multiplico por el 100% y me da 0.494. Eso entonces, cuando multiplico también este valor de 0.99506 y lo multiplico por 100 me da 99.506, y si sumo estos dos pues me va a dar 100. Ahora si resto 100 de este 99.506 pues me va a dar este 0.494, y entonces le voy a restar 2 veces 0.494 porque está a los dos lados. Estoy restándole el pedacito de 0.494 de cada lado, y entonces esto me va a dar 100 menos 0.988 y esto me va a dar un nivel de confidencia del 99.012%. Vamos a mirarlo en la gráfica. Entonces en la gráfica yo tendría aquí 2.58 estaría aquí ubicado, y acá sería el nivel de confidencia del 99%, que es lo que me estaría dando acá. El nivel de confidencia de 2.58 es de 99.012%, que es lo que yo puedo obtener acá cuando yo lo ubico en la tabla. 2.576 lo aproximo a 2.58 y eso me da un nivel de confidencia de 99%. Ahora, cuando tengo 1.65, pues cuando tengo 1.65, entonces lo que yo normalmente, la forma más fácil de hacerlo es que yo me voy a la tabla y en la tabla ubico el 1.65, estaría acá 1.645, y voy a ubicarme acá en la columna 4 que me va a indicar el área bajo la curva entre menos 1.65 más 1.65, y en este caso me va a dar 90%. Aquí numéricamente yo también lo puedo hacer, que es lo que estamos haciendo acá. Entonces lo que yo hago acá es que miro cuál es el porcentaje de datos que tengo entre menos negativo infinito hasta z. Entonces yo digo, tengo acá 0.95 y el porcentaje de datos que tengo entre z, es decir, 1.65 y más positivo infinito, es 0.049. Entonces lo que yo hago es que multiplico este 0.049 por 2, porque esta colita pues yo la voy a tener tanto a este lado como al otro lado, que es lo que me representa la columna 4. Entonces pues aunque yo lo puedo hacer numéricamente, realmente la forma más fácil es ir y mirarlo en la tabla. Ok, determinemos el nivel de confidencia de la constante Z 2.33. Pues lo más fácil acá es que yo me voy aquí, me voy acá a la tabla de la distribución gaussiana. 2.33 está acá y acá me ubico en la columna 4 y eso me va a dar 97.99, es decir, 98%. El nivel de confidencia para Z de 233 es de 98%. Aquí hay otra forma de hacerlo numéricamente, pero pues igual tengo que ir a la tabla y es mirar cuál es el pedacito, este pedacito de 0. Este pedacito de 0.99
es el pedacito pequeñito que yo voy a tener en este caso acá, este pedacito que aquí se alcanza a aproximar a 1, es decir 0.099, 0.01. Yo digo, ese es el pedacito que tengo acá, y ahora lo multiplico por 2 y es porque ese 0.099 o 0.010 que ya se aproximó acá y ese 0.010 pues van a ser los pequeños porcentajes de distribución de datos que tengo a un lado y a otro lado de las colas de la distribución, y me quedará lo que queda en la mitad, que es lo que me señala la columna 4. Okay. La forma más fácil de determinarlo es hacerlo mirando la tabla. Esta tabla pues está disponible, ahora en la sesión ustedes la pueden tener y pueden hacer los ejercicios que planteamos acá. Entonces vamos a hacer este ejercicio de aplicación y vamos a determinar cuál es la constante Z para estos niveles de confidencia. Para 98% de nivel de confidencia si es unidireccional o si es bidireccional. Entonces este es un ejercicio. Vamos a hacer el último, el de 75. Si es unidireccional, entonces 75% de nivel de confidencia, y si es bidireccional, entonces nos vamos a devolver a la tablita, que es lo que debemos hacer, y yo voy a ir mirando tanto la columna 1 como la columna 2. Entonces, la columna 1, ¿en dónde tengo 75%? Acá, en 0.7, unidireccional, porque 0.7 lo tengo acá, 0.75, 75% de nivel de confidencia me lo va a dar con una constante de 0.7. Y bidireccional, pues me ubico acá en la columna 4 y me voy a bajar hasta acá. Aquí está 0.72, 0.76, 77, es decir, será aproximadamente 1.15. Entonces, la constante Z para un 75% de confidencia bidireccional será de 1.15 y de unidireccional 0.7. Ok, entonces la idea con este ejercicio de aplicación es ubicarnos y ubicar los otros constantes Z que corresponderían para los otros niveles de confidencia. Ok, vamos entonces ahora a estudiar cómo se calcula el error analítico de una medición. Entonces decíamos que el error analítico de una medición realmente es la sumatoria de dos tipos de errores. Un tipo de error es el error aleatorio y otro tipo de error es el error sistemático. Entonces aquí pues sencillamente lo que vamos a hacer es sumar los dos errores. Con el error aleatorio, entonces el error aleatorio lo vamos a multiplicar por el nivel de confidencia, que va a ser la constante Z. Entonces eso me va a dar esta fórmula. El error analítico total de una medición va a ser igual al error aleatorio más el error sistemático. Aquí estoy colocando la fórmula del error total máximo permisible, que realmente es la misma forma del error analítico total, solo que uno lo tengo como un límite y el otro lo tengo como el error de medición, pero la fórmula pues es igual. Entonces acá, para el componente del error aleatorio, lo que hago es que multiplico la constante Z, que es el nivel de confidencia, por el coeficiente de variación de la medición, que es en este caso lo que me representa la dispersión de los datos. Y a este producto le voy a sumar el valor absoluto del porcentaje de sesgo. Entonces, fíjense que aquí en esta gráfica quiero que observemos que esos son los límites del error total máximo permisible, estas dos líneas rojas que yo tengo acá. Entonces yo puedo superar esos límites por dos razones. Uno, porque la dispersión de los datos se me hace muy ancha, o puede ser que la dispersión de los datos sea pequeña, pero voy teniendo un sesgo que me va moviendo la media
hacia un lado o hacia el otro lado. Entonces, por eso realmente el error analítico de medición pues va a ser la sumatoria del error aleatorio, es decir, qué tan dispersos están mis datos con el sesgo que tenga mis datos. Ok, aquí en este caso, esto es una gráfica de la vida real de ácido úrico, y aquí lo que yo tengo con esta gráfica es que estoy representando acá la gráfica de Levy-Jennings, que es una gráfica muy tradicional, muy utilizada, y que me muestra la dispersión y el comportamiento estable de los datos. Sin embargo, la gráfica de Levy-Jennings realmente no es suficiente para controlar el desempeño de las pruebas en el laboratorio clínico. La gráfica de Levy-Jennings, bien utilizada, ¿no? Porque muchas veces se utiliza mal la gráfica de Levy-Jennings. La gráfica de Levy-Jennings me va a mostrar el desempeño, el comportamiento estable de un procedimiento de medición. Ahora, si esta gráfica de Levy-Jennings, que me muestra el procedimiento estable, yo combino esta gráfica con una gráfica de error total, que es la que estoy notando acá. Esta gráfica de error total lo que me muestra es el valor diana más o menos el error total máximo permisible. Entonces, ya me quedan dos gráficas en uno, y a esto le llamamos una gráfica integrada de control de calidad. ¿Qué es una gráfica integrada de control de calidad? Una gráfica integrada de control de calidad es la superposición de dos gráficas, la de Levy-Jennings metida dentro de la gráfica de error total o superpuesta con la gráfica de error total. Eso a mí me permite ver de un golpe de vista que, por ejemplo, en este caso mi comportamiento estable para ácido úrico está muy bien comparado con estos límites de error total máximo permisible. ¿Y por qué lo veo yo así? Porque veo que mi comportamiento estable está muy bien, y acá tengo todo este espacio en blanco, es como un espacio de ahorro que tengo y que estoy bien alejado, el desempeño de esta prueba está bien alejado de superar el error total máximo permisible. ¿Cómo calculo yo el error total máximo permisible, o cómo se hacen estas gráficas? Bueno, vamos a dar un link para que cada persona, cada estudiante aprenda a hacer una gráfica integrada de control de calidad en Excel. Todo el mundo tiene Excel. Entonces, para determinar acá y ilustrar cuál es el error total máximo permisible, pues yo lo puedo sacar así. Cojo el límite superior del error total máximo permisible, que es 532, en este caso 532, y le resto el valor diana, 451. 532 menos 451 me da 0,81, y este 0,81 lo voy a dividir en 451 para determinar esta distancia, qué porcentaje es de este valor diana, y lo multiplico por 100 y eso me va a dar 17.96. Ese 17.96 es este error total máximo permisible, es la distancia que hay entre el valor diana y el límite superior, y entre el valor diana y el límite inferior del error total máximo permisible. Es decir, acá yo tengo esta gráfica que me está mostrando que yo tengo un error total máximo permisible de más o menos 17.96%, que es lo que me está representando acá, 17.96%. Ahora vamos a mirar, así yo lo puedo hacer, y yo pues de hecho de un golpe de vista yo lo puedo ver en cualquier gráfica en el laboratorio, y vamos a aplicar esta fórmula para calcular. Ya sabemos que el error total máximo permisible acá es 17.96. Entonces ahora vamos a ver cuál es el error analítico de medición de este ácido úrico en este nivel de concentración. Entonces aplico aquí la fórmula del error total, la constante Z que decíamos es el nivel de confidencia, y podemos usar 1.65, 1.96, 2, 2.33, lo multiplico por el coeficiente de variación y le sumo el valor absoluto del sesgo. De la gráfica me pueden salir todos los datos. Entonces, ahora, ¿cómo calculo el coeficiente de variación? La fórmula para calcular el coeficiente de variación es igual a la desviación estándar dividido en la media multiplicado por 100. Y la desviación estándar yo la puedo deducir de la gráfica, porque lo puedo restar más 3 desviaciones estándar, es decir, de 4.74 4.65, o resto 4.65 de 4.56, o 4.56 de 4.47. Entonces,
El sesgo yo también lo puedo deducir de la gráfica. ¿Y cómo lo voy a determinar? Pues restando la media que yo tengo en este caso 447 del valor diana. Eso lo voy a dividir en el valor diana y lo multiplico por 100. Entonces yo también puedo calcular el sesgo. Vamos a empezar con la desviación estándar. Entonces tengo acá 4.56, más una desviación estándar, la resto de la media 447, eso me da 0.09 unidades. Y ahora ese 0.09 unidades, que es la desviación estándar, la voy a dividir en la media, que es 447, y lo multiplico por 100. Al resolver esto, entonces me da 0.09 dividido en 4.47, me da 0.02. Por favor, háganlo ustedes también, no me crean, háganlo todos. Y al multiplicarlo por 100 me da que el coeficiente de variación es de 2.01%. Luego ya tengo este primer componente del coeficiente de variación para calcular el error analítico total. Ok, y ahora el sesgo. El sesgo, entonces, el valor de la media, que en este caso es 447 menos 451, que es el valor diana, y lo divido en el valor diana, que es 451, y lo multiplico por 100. Esto me da, al resolver, menos 0.04 en el numerador y en el denominador el mismo 451. Cuando divido, entonces me da 0.0088 multiplicado por 100, y al multiplicar me da un sesgo de menos 0.88. Yo sí lo puedo ver porque fíjense que el valor diana está en 451 y la media está en 447, un poquito más abajo. Entonces, si la media está por debajo del valor diana, pues el sesgo es negativo, como en este caso. Y ahora pues ya sencillamente voy a utilizar la fórmula error total es igual a la constante z multiplicado por el coeficiente de variación más el valor absoluto del sesgo. Entonces reemplazo, voy a utilizar acá la constante z de 1,65, lo multiplico por el coeficiente de variación, que es 2.01, y le sumo el valor absoluto de menos 0.88. Entonces esto me queda, al multiplicar el primer componente, 1,65 por 2,01, me da 3.31, y le sumo acá no es por, sino le sumo 0.88, que es el valor absoluto de menos 0.88, y eso me da 4.19. Ese entonces es el valor del error analítico de la medición de este ácido úrico. Vamos a hacer otro ejemplo. Este es el ácido úrico, esto es de la vida real. En el ácido úrico también, el anterior también era ácido úrico, pero nivel 1, este es ácido úrico nivel 2. Vamos a ver ácido úrico nivel 2 sin este comportamiento. Tenemos acá un valor diana de 8.44, un error total máximo permisible, un límite superior del error total máximo permisible de 9.96 y un límite inferior de 6.92. Entonces, igual nosotros podemos deducir de una gráfica integrada de control de calidad cuál es el error total máximo permisible. Entonces tomamos 9.96, que es el límite superior del error total máximo permisible, le restamos el valor diana, en este caso menos 8.44, eso nos da 1.52. Esto es en unidades. Es la distancia que hay entre el valor diana y el límite superior del error total máximo permisible. Y ahora esta diferencia la vamos a dividir en 8.44 para determinar qué porcentaje del valor diana es esta distancia. El error total máximo permisible, que en este caso es 18%. Ok, entonces tenemos este 18%. Aquí podemos ver de un golpe de vista que este ácido úrico nivel 2 tiene un muy buen desempeño. Y vamos a hacer algunos cálculos. Entonces vamos a calcular el error analítico total. Recordemos la fórmula. Es igual a la sumatoria de dos componentes, un componente aleatorio y un componente de error sistemático. El componente de error aleatorio es igual a la constante z multiplicado por el coeficiente de variación. Y el coeficiente de variación a su vez se calcula dividiendo la desviación estándar en la media y multiplicándolo por 100. El sesgo, entonces lo vamos a calcular
restando la media, que en este caso es 8.38, menos el valor diana y dividiendo este valor en el valor diana y multiplicándolo por 100. Ok, entonces vamos a empezar con la desviación estándar. Tenemos acá, la desviación estándar es 8.95 más 3 desviaciones. Restamos el siguiente nivel, 8.76, que es menos 2 desviaciones estándar, para mirar cuánto mide este ranguito, este pedacito, cuánto mide este pedacito que tenemos acá. Eso nos da 0.19 y ahora ese 0.19 lo vamos a dividir en 8.38, que es la media, y lo multiplicamos por 100 para expresarlo en porcentaje. Eso nos da 0.022 multiplicado por 100 y ya finalmente nos da que el coeficiente de variación es de 2.26. Ok, ya tenemos el primer componente del coeficiente de variación. Ahora vamos a calcular el sesgo. El sesgo es igual a la media, 8.38, menos el valor diana, 8.44, y lo vamos a dividir en el valor diana. Entonces tenemos, al reemplazar la fórmula, tenemos estos valores, 8.38 menos 8.44 dividido en 8.44 multiplicado por 100. Vamos despejando, nos da menos 0.06 dividido en 8.44 multiplicado por 100, y ahora nos da menos 0.071 multiplicado por 100, para finalmente tener un sesgo de menos 0.71%. Y ya estamos listos para calcular el error total, porque ya tenemos los dos componentes. El error total, entonces, esta es la fórmula, z por coeficiente de variación más el valor absoluto del sesgo. Acá y lo anotamos ya, es 1.65, es el z que estamos usando. Lo multiplicamos por el coeficiente de variación 2.26, que es el que nos había dado acá, y le sumamos el valor absoluto del sesgo de menos 0.71. Al multiplicar estos dos componentes nos da 3.74, y al sumarle el valor absoluto del sesgo ya no es negativo sino positivo, más 0.71, y finalmente nos da que el error de medición es 4.45. Tiene sentido, miren, eso lo que nos está diciendo es que el error de esta medición es 4.45 y tenemos nosotros un error total máximo permisible de 18%, lo cual nos indica que realmente nuestro error analítico está lejos del error total máximo permisible. Ok, vamos a hacer otro ejemplo con colesterol LDL. Con colesterol LDL, entonces tenemos esta gráfica integrada de control de calidad. Aquí lo que yo puedo ver es que no tengo tanto ahorro como lo teníamos con el ácido úrico. Entonces tenemos un valor diana de 132.10 y un límite superior de error total máximo permisible de 155.67. Vamos a averiguar cuánto es este valor de error total máximo permisible. Entonces restamos 155.67, que es el límite superior, menos el valor diana, que es 132.10, eso nos da 23.57. Ahora este 23.57 lo dividimos en el valor diana, que es 132.10, y multiplicamos por 100 y nos da un error total máximo permisible de 17.84%. El error total entonces será más o menos 17.84% de 132.10. Ok, así a partir de una gráfica integrada de control de calidad yo puedo deducir cuál es el error total máximo permisible. Ahora vamos a hacer algunos cálculos. El cálculo de error analítico total, que recordamos la fórmula, la constante z por el coeficiente de variación más el valor absoluto del sesgo. Y la fórmula del coeficiente de variación, que es la desviación estándar dividido en la media multiplicado por 100. Y el sesgo, que es igual a la media menos el valor diana dividido en el valor diana multiplicado por 100. Y nos vamos entonces, la desviación estándar es igual a 150.45, que es más 3 desviaciones estándar acá, menos el siguiente valor de la desviación estándar, es decir, más 2 desviaciones estándar, que es 145.29, restar estos dos nos da 5.16,
Y ahora ese 5.16 lo voy a dividir en la media de acuerdo a la fórmula, que es 134.97, y multiplico por 100. Y eso nos da 0.03 por 100 y ya al calcularlo me da 3.82% ya con varias cifras decimales. Ok, nos vamos a calcular el sesgo. Entonces, para determinar el sesgo que yo veo acá, que tengo un sesgo positivo porque la media está por arriba del valor diana, entonces resto la media, a la media le resto el valor diana, es decir, acá 134.97, le voy a restar 132.10, que es el valor diana, y eso lo divido en el valor diana, que es 132.10, y multiplico por 100. Nos da acá 2.87 en el numerador, en esta resta, y divido en 132.10 y multiplico por 100. Ahora esta división nos da 0.021, multiplico por 100 y nos da un sesgo positivo, como habíamos visto, de más 2.17. Y ahora ya tenemos listos los elementos para calcular el error analítico total, y vamos a reemplazar 1.65 como constante z multiplicado por 3.82 de coeficiente de variación que habíamos obtenido, y a eso le sumo el valor absoluto del sesgo, que es 2.17. Despejo 1.65 por 3.82 me da 6.30 y le sumo 2.17. Y eso me da un error de medición de 8.48%. Es inferior al error total máximo permisible, que en este caso es 17.84, y es lo que yo estoy viendo acá, pues que si tengo un ahorro, no tanto, o sea, no tengo, mi error analítico no es la cuarta parte del error total máximo permisible como lo veíamos en el caso anterior. Acá es más o menos la mitad, y nos da, eso corresponde con esta gráfica que yo estoy observando. Bueno, vamos a hablar acá de error analítico expresado en términos de unidades. Nosotros, digamos que a este lado del mundo, en América, usamos mucho expresar el error de medición en porcentaje, pero en Alemania ese error de medición se expresa en unidades. Ellos tienen un estadístico que se llama el root mean square of the measurement, que es el RMSD, y básicamente es lo mismo que el error total analítico que nosotros expresamos en porcentaje, solo que ellos lo expresan en unidades. En algunos casos puede ser más interesante calcularlo en unidades. Entonces, para algunos analitos específicamente, como por ejemplo tiempo de protrombina, puede ser importante calcularlo en términos de unidades. Entonces vamos a ver un ejercicio de cómo lo hacemos. Para calcular ese error total en términos de unidades, entonces debemos despejar primero la desviación estándar, y la despejamos a partir de la fórmula del coeficiente de variación, y después también debemos expresar el sesgo en unidades. Entonces la fórmula para calcular la desviación estándar es esta: coeficiente de variación multiplicado por la media dividido en 100. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Tenemos acá este caso de, tenemos una media de 4.03, un coeficiente de variación de 1.89 y un sesgo de 0.75%. Entonces vamos a calcular el error analítico en unidades. Entonces decíamos despejo de desviación estándar del coeficiente de variación. Acá entonces tengo que el coeficiente de variación es 1.89 y la media 4.03, multiplico y divido en 100. Este producto, 7 por 4.03 me da 7.61, y entonces al dividir por 100 me da que la desviación estándar es 0.076. Tengo también entonces, ahora voy a convertir este sesgo de 0.75% a unidades. Entonces hago una regla de 3.
en donde digo 4.03 gramos por decilitro equivale al 100%, entonces 0.75% a cuánto equivaldrá en unidades. Y entonces despejo, x es igual a 4.03 por 0.75%, todo eso dividido en 100. Al multiplicar 403 por 0.75 me da 3.022 y al dividirlo en 100 me da que este sesgo equivale a 0.03022 gramos por decilitro en unidades. Ahora, entonces, vamos a calcular el error analítico total en unidades con la misma fórmula, en donde tenemos 1.65, lo multiplico por, ya no por el coeficiente de variación, sino por la desviación estándar. En este caso, como nos dio 0.076 gramos por decilitro, y le sumo el sesgo en unidades, que es 0.030 gramos por decilitro. Al multiplicar 1.65 por 0.076 me da 0.125 y le sumo 0.030, entonces me da que el error de medición es de 0.15 gramos por decilitro. Ahora lo puedo pasar a porcentaje y para pasarlo a porcentaje, entonces digo 4.03 equivale al 100%. Y ahora voy a averiguar este 0.155 gramos por decilitro a cuánto equivaldrá en porcentaje, porque este es el error de medición que obtuve. Es una regla de 3 simple, como ustedes ven, entonces despejo x es igual a 0.15 multiplicado por 100 dividido en 4.03 gramos por decilitro, y al despejar esta operación me da que el error de medición en porcentaje es de 3.86%. Ok, veamos acá otro ejemplo de cálculo de error analítico de una medición en donde cambiamos el nivel de confidencialidad. Entonces, básicamente vamos a tener la misma información para el Bumina nivel 1. Tenemos un coeficiente de variación de 1.89%, igual para los dos casos, un sesgo de 0.75%, igual para los dos casos, y una media de 4.03 gramos por decilitro, igual para los dos casos. El valor diana para los dos casos va a ser de 4 gramos por decilitro, y lo único que vamos a cambiar acá es el nivel de confidencialidad, es decir, la constante Z. Acá 1.65 y acá 2.33. Entonces, vamos a calcularlo en términos de porcentaje. Multiplico 1.65, que es la constante Z, por el coeficiente de variación y le sumo el valor absoluto del sesgo. Acá es la misma fórmula, lo único que estamos cambiando es el valor Z, que es la constante Z de 2.33. Lo multiplico por el coeficiente de variación y le sumo el valor absoluto del sesgo. Despejamos 1.65 por 1.89 más 0.75. El producto de multiplicar 1.65 por 1.89 es 3.11 y le sumo más 0.75 y eso me da 3.86% de error analítico de medición. Acá entonces estoy multiplicando 2.33 por el mismo coeficiente de variación 1.89 y le estoy sumando el sesgo. Me da 4.44 más 0.75, me da un error de medición de 5.15%. ¿Por qué me da mayor? Obviamente porque acá el nivel de confidencialidad es mayor. Acá estamos hablando de un nivel de confidencialidad del 98% y acá un nivel de confidencialidad del 90%. No es que yo tenga un error de medición más grande si uso la constante Z233. Lo que pasa es que este es el error de medición. Si uso 1.65, ese es el error de medición para el 90% de los datos. El otro 10% de los datos puede tener un error de medición superior a este que estoy obteniendo yo, 3.86. Acá lo que yo estoy haciendo con este 2.33, con esta fórmula, es garantizando que el 98% de los datos va a tener hasta un error de medición de 5.15%.
Acá, con 1.65, lo que estoy diciendo es que el 90% de los datos va a tener un error de medición hasta de 3.86, pero cuando yo trabajo con 1.65, pues obviamente trabajo con un nivel de confidencialidad del 90%, y a veces se nos olvida pensar que hay un 10% de resultados de pacientes, en este caso, que van a tener un error de medición superior al que yo estoy calculando, si lo calculo con la constante Z 1.65. Si yo uso la constante Z 2.33, pues ahí lo que yo voy a obtener es que hasta el 98%, el 98% de los datos, de los resultados de los pacientes, podrían tener hasta un error de medición de 5.15%. Y que hay un 2% de resultados de pacientes que van a tener un error de medición superior a 5.15. Claro, me da matemáticamente más grande, pero es porque estoy teniendo un nivel de confidencia no del 90%, como si estoy usando 1.65, sino del 98%. Entonces, pues esa es la diferencia de usar una u otra constante Z. Ok, vamos entonces a pensar en otro concepto. No es tan usado, no es tan utilizado, pero realmente a mí personalmente me gusta, me parece que se debería utilizar más, y es el error sistemático crítico. El error sistemático crítico pues se calcula a través de una fórmula, pero vamos a ver acá la gráfica, en donde básicamente lo que me muestra es que el error sistemático crítico es la distancia que se puede mover mi distribución sin que las colas de la distribución superen el error total máximo permisible. Importante recordar que el error sistemático crítico se expresa en desviaciones estándar. Entonces, lo que me dice es cuántas desviaciones estándar se pueden mover hacia arriba o hacia abajo la media de mi distribución sin que la cola de la distribución vaya a superar el error total máximo permisible. Entonces la fórmula es esta. Por supuesto, parto del error total máximo permisible de esta distancia, le resto el sesgo, divido en el coeficiente de variación y le resto la constante Z. Entonces, vamos ahorita a hacer un ejercicio. Vamos a mirar primero la fórmula del error aleatorio crítico. Ya habíamos dicho, el error aleatorio crítico entonces es cuántas desviaciones, me indica cuántas desviaciones estándar se puede aumentar la dispersión de mis datos, igual sin que las colas de la distribución superen los límites del error total máximo permisibles. Cuántas veces se puede engordar mi distribución, cuántas veces se pueden distanciar los puntos unos de otros sin que se superen los límites del error total máximo permisible. Entonces, en este caso, la fórmula es igual partimos del error total máximo permisible, es el error total máximo permisible, le restamos el valor absoluto del sesgo, igual que en el sistemático crítico, pero acá ya no divido solamente por el coeficiente de variación, sino que divido por el coeficiente de variación multiplicado por la constante Z. Y entonces pues vamos a hacer un ejercicio de aplicación recordando la fórmula del error sistemático crítico. Vamos a utilizar como constante Z233 y vamos a tener este escenario. Tenemos un error total máximo permisible de 27.77% para estradiol y un valor diana de 86.45 picogramos por mililitro. Cuando yo hago el cálculo del sesgo, entonces le tengo que restar la media del valor diana. En este caso mi media está por debajo del valor diana, entonces el sesgo me va a dar negativo, porque resto 84.57 menos 86.45, eso me da menos 2, eso me da, pues la verdad eso me da menos 24.01 picogramos por mililitro, pero al pasarlo a porcentaje me da menos 2.17%. Y ahora, a partir del coeficiente de variación, que es 7.03%, calculo la desviación estándar,
que me da 5.94 y ya aplico la fórmula del error sistemático crítico, que me dice que es igual al error total máximo permisible, que es 27.77, le resto el valor absoluto del sesgo, entonces menos 217, y divido en el coeficiente de variación, falta aquí restarle la constante z. Entonces acá tengo, esta resta me da 25.57, divido en 703 y le resto 233. Acá me da 3.63 este resultado menos la constante z 233 y me da que el error sistemático crítico es de menos 1.2 desviaciones estándar. ¿Qué significa eso? Significa que la media no se puede desplazar más de 1.2 desviaciones estándar. Es decir, que si mi media se sesga más de 1.2 desviaciones estándar, yo estaría superando el error sistemático crítico.